Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Les saluda desde la ciudad de Canton, California, evangelista Jaime Corebel. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración en esta hora. Amantísimo Dios y Padre Celestial de nuestro Señor Jesucristo, vengo ante tu presencia, dándote gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias, Señor Jesús, por las luchas, por las tribulaciones, Señor. Que tu palabra dice que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te damos gracias, Padre Santo, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús, pase, Señor Dios mío, una brasa encendida en mis labios para que usted sea, Señor, el que administre primeramente mi vida, como también, Señor, las vidas que van a estar escuchando esta palabra preciosa que es su palabra, Señor. Gracias le doy, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios y se lee así, antimonalmente, dándole reverencia al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios se lee así. Aleluya en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a cada uno de los que se encuentran por allí. Pastores, ministros, evangelistas, misioneros, ministros del Señor. Dios bendiga a todos los ministerios del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Y esto está en el versículo Filipenses 2, versículo 14. El tema de hoy se refiere en todo cuando hagáis, eviten las quejas. Amén. Hay muchas personas que se quejan de todo. Eso es el tema de hoy. Dice la palabra de Dios así, Filipenses 2:14. Dice dos grupos de alumnos de psicología hicieron un experimento. Tenían que llevar durante un tiempo unos micrófonos ocultos para hacer vida social a un grupo sabio. Que experimentando consistía en meditar el agrado y queja que se producía en una conversación normal. El otro desconocía el propósito. Al incluir la prueba de ambos grupos, se sorprendieron de la frecuencia con la que se quejaban los que sabían el objetivo de la prueba. Se quejaron tanto como los que no les queja la actitud más antigua de la Biblia. Literalmente, cuando somos confrontados en nuestras acciones o nuestras decisiones o las reacciones más espontáneas. Dice aquí la palabra de Dios. Veamos cómo nos dice la palabra de Dios sobre las quejas. Que nuestra actitud debe de ser diferente a nuestras quejas. Vemos cómo nos habla acerca de esto la Biblia. Literalmente cuando somos nosotros confrontados con nuestras acciones o nuestras decisiones o nuestra reacción más espontánea es cuando nos quejamos. Fue una culpa suya y no mía. Si no hubiese yo, no me habría dado. Nosotros nos debemos de dar cuenta ahí de la palabra de Dios. Dice, cuando la opinión infraganti, esta respondió a la mujer que me diste como compañera, me dio y yo comí y ella comió, dijo Adán a Dios. Eva por su parte dijo también, la serpiente me engañó y comí. Génesis 3, versículo 12 y 13. Ahí vemos cómo la palabra de Dios acerca de las quejas. Ninguno de los dos se podía responsabilizar de sus actos, dado que Dios había ayudado a las personas.
no para responsabilizarse de sus actos. Sacó de dos quejumbrosos del paraíso. Vemos que sacó Dios de dos quejumbrosos. Ahí dice quejumbrosos, que se quejaban de lo que habían hecho y no quieren reconocer lo que habían hecho, la desobediencia. Por eso es que Dios los sacó del paraíso. Ahí está diciendo. Dice, después que Adán y Eva le respondieron la lección al respecto de la queja. Lo cierto es que lo que hicieron no se pasaron por sus decisiones. Dice, hoy el pueblo de Israel, aconteció que el pueblo se había quejado a oídos del Señor. Él había ardido su ira, se había escondido entre ellos, y un fuego como consumió uno de los extremos del campamento. Números 11, versículo 1. Ahí vemos como dice la palabra del Señor. Dice, date cuenta de que todas las quejas fueron a oídos del Señor. Sin embargo, Dios no le agradó absolutamente el escuchar las quejas. Escribe Pablo, tampoco debemos de quejarnos como algunos de ellos que hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató, y todo eso sucedió en nuestro pueblo para darnos una lección. En 1 Corintios versículo 10 y 11, la Biblia es el lenguaje sencillo que cambia tu forma de hablar, y proponte a detectar, a rechazar y desechar toda palabra de queja de tu vocabulario. Dios no quiere que nosotros nos las vivamos quejando. Dios quiere que tú y yo seamos agradecidos con Él, que agradezcamos a Dios por todo lo que nos pase, que agradezcamos a Dios por todo lo que Él nos da. Ahí Dios nos está hablando. Dice, todo cuanto hagáis, evítense de quejas. Ahí dice que todo lo que hagáis, nos evitemos de las quejas. Dice Filipenses 2, versículo 14. Ahí la palabra nos dice que tratemos de vivir quejándonos. Ahí dice, la queja contamina a tanto al que se queja como a todo aquel que vamos a ayudar. Pasamos, porque si así nadie dice nada, nunca van a cambiar las cosas. Como si las palabras negativas pudieran producir cambios positivos. Pensemos que hemos de construir algo bueno en nuestra queja, pero en realidad, en lugar de construir los cambios constructivos, nos quejamos porque tratamos de equivocarnos y proclamar y evitarlo para solucionarlo. Pero sabemos que las quejas a veces no son constructivas. Al contrario, aquí dice que destruye. Vamos, aquí dice la palabra, las quejas más te centras en el problema. Cuanto más te quejas, más fuerte es el problema. Ahí dice, más te quejas, en última instancia, más perjuicios vienen a ser a ti, a tu vida. Ahí nos dice el salmista, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Salmo 77, versículo 7. Salmo 77, versículo 3. Tal vez no haga caso de tus palabras, pero si tú sí, antes que decir las cosas, las pensaras.
puesto de que la abundancia del corazón habla la boca. Ahí nos dice Mateo 12, versículo 34. Dice, cuando dices las escuchas y te las crees, tal como harías con las palabras de alguien que con autoridad, cada vez que las repites, esfuerzas el poder que ejercen sobre ti y acabas tú mismo siendo víctima de ti mismo, hasta que acabas tú mismo siendo la víctima de tus propias quejas. Tu espíritu y tu actitud es abatido, dice la palabra de Dios. Tus problemas, tus quejas, dice, vienen siendo como tus situaciones. Tu actitud es abatido no por los problemas, las dificultades la gente te presta así, sino como consecuencia directa a tus propias quejas. Dice, por lo tanto, en todo cuando hagáis, evita las quejas, para que nadie pueda hacerte reproches de nada. Vuestra vida debe de ser pura y sencilla, porque sois hijos de Dios en medio de una generación maligna. Dice aquí, sois hijos de Dios en medio de una generación maligna y depravada. Resplandeceréis como estrellas en el mundo. Filipenses 2:14 de versículo 15. Ahí nos sigue diciendo. Entonces tenemos que evitar las quejas. Ahí dice que tenemos que evitar las quejas. ¿Por qué te dice eso? Tienes que evitar las quejas. La palabra de Dios nos habla que dejemos de estarnos quejando, porque dice que cuando tanto que quejas llegan directamente hacia Dios. Y Dios no gusta eso. Dice, pero ¿qué importa? Al fin de cabo, la queja no es más que meras palabras, no es mucho más. Primero, al quejarse, les otorgas la autoridad a las personas y las circunstancias de lo que te quejas, que te conviertes en su víctima. Vemos que ahí nos habla, aparte de las quejas, la queja restringente a tu capacidad de buscar las soluciones y la condición de la mente de la forma negativa que limitas el entendimiento para pedir las ideas creativas de Dios a los resultados positivos. No creen en el terreno negativo. Puedes quejarte, crear algo positivo. Al mismo tiempo, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma dulzura, agua dulce, reproduce amarga? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Claro que no. Santiago 3, 11 y 12. Ahí nos habla acerca de eso. Las quejas son expresiones verbales, las creencias negativas. Ahí dice que anules las intenciones y las confesiones negativas, ponlas como positivas. Tienes que hacer positivo. Tenemos que ser positivos, no negativos. Dejar de quejarnos, dejar de amargarnos, dejar de ser así. Ahí dice que anula las intenciones y las confesiones, conviértelas en positivas. Deja de estarte quejando, desarmándote para tienes que desechar las malas cosas
y recibir las buenas, que son las bendiciones de Dios. La queja se centra en un pasado que no se puede cambiar y que hace que te centres en un pasado que no puedes cambiar y hace que te pongas a excavar en la basura antigua buscando pruebas de que quién hizo esto, cuándo, por qué, etcétera. Mientras presentes te escapas de los menos sin fruto alguno. Lo importante de aquí, hermano, hermana, es que ya debes de dejar de quejarte, ya debes de recordar el pasado. Es lo que Dios te está diciendo, que ya dejes de estar escarbando lo que ya quedó muerto. Ahí de estar hablando la palabra del Señor, porque no tiene ningún motivo, ninguna razón para que tú estés escarbando todo eso, lo pasado. Por eso dice, según la queja contamina las relaciones. ¿No sabes que toda levadura fermentada y toda la masa? Corintios 5 y 6. La queja evita que otros hagan otro tanto es como el veneno que se inyecta intoxica todas las partes del cuerpo de forma sutil que va contaminando tus relaciones y tu familia, en lugar de tu trabajo, tu iglesia, tu entorno. La queja es un revulsivo para las relaciones de aquellos que evitan el estrés, la ansiedad, lo negativo. Empiezan a distanciarse de ti. La muerte y la vida están en el poder de tu lengua. Proverbios dice 18, versículo 21. Se refiere que la muerte, tu vida, pero también la de los demás. Por lo tanto, ahora sí, pon guarda mi boca, pon esta oración, pon y guarda mi boca, oh Señor, como dijo el salmista en el Salmo 141, versículo 3. Ayúdame y guárdame. Ahí el Señor dice, ayúdame y guárdame, dijo el salmista. Por lo tanto, debemos dejar todas críticas. Dice todo cuando hagáis, evítense las quejas. Filipenses 2, versículo 14. Por eso es importante dejar de estarnos quejando. Sin duda dirás que es mi queja. ¿Es justificada? Vamos a ver cómo las excusas justas en la justicia del abuso, traición, robo, murmuración, la calumnia, el perjuicio dado al físico, infregando a toda persona, a tu familia, otras muchas, pero haga el respeto, no estará ardiendo mi responsabilidad. Correcto, eres llamado a ser sal y luz en este mundo. Para resolver problemas surgirán que cada diario ejerciendo tus principios espirituales. Si no hiciste nada, tales cosas serían irresponsable, desobediente a Dios. Pero dejarte tales cosas no es precisamente hacer algo menos que según pasaremos. Es importante que nosotros mismos dejemos de quejarnos, que pongamos a los pies de Cristo todo lo que nos angustie, todo lo que nos aflige, todo aquello, pongámoslos en las pies de Cristo, lo pongamos en sus manos y que nos cambie nuestra actitud, nos cambie nuestra manera de a veces de quejarnos, de vivir así. Por eso dice aquí, las dejemos de justificarnos a nosotros mismos, dejemos de quejarnos, porque a veces la queja trae muchas cosas, muchos problemas. La queja es que deja de quejarte,
Qué importante es esto. En primer lugar, no hagas nada hasta que no hayas hablado con Dios. Qué importante es esto. Hay que poner primero, dice, en primer lugar, no hagas nada hasta que no hayas hablado con Dios. Déjate de quejar, que primero vayas directamente con Dios. Si te tomas la molestia de buscar el consejo adecuado, darás pasos correctos. La oración aclara tus alternativas, ordenando la perspectiva, también calma tu ira y devolviéndote el objetivo del pensamiento racional. Es mucho más probable que des pasos correctos si lo primero que haces es buscar la sabiduría de Dios, como dice Santiago 1, versículo 5. Dice, pídele a Dios. Si no tienes sabiduría, pídele a Dios y Él te la dará. Segundo lugar, antes de decir hacer nada, analízate cuál es tu actitud. Qué importante es esto, nuestra actitud. Dios quiere que cambiemos nuestra actitud, que nuestro negativo lo desechemos y agarramos lo positivo. Es lo que Dios quiere para nosotros. Dice, hazte una pregunta a ti mismo. ¿Qué es lo que estoy buscando aquí? Y demostrándoles que yo tengo razón y ellos no. Es resolver este asunto en forma que yo parezca el bueno y ellos los malos. Obtener una victoria personal y resolver el problema de modo de que glorifique a Dios antes de hablar. Escudriña tu corazón porque la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Cuando la actitud de tu corazón agrada a Dios, entonces estarás listo para perseguir cualquier reclamo justo. Qué importante es esto, amado hermano, amado amigo, que estás por allí. Dios nos está diciendo que evitemos las quejas. Dejemos de quejarnos y que lo pongamos a sus pies. Qué importante es esto. La palabra de Dios nos habla y nos aclara que debemos de evitar de estarnos quejando de todo eso. Mateo 18, versículo 15 nos habla de eso y mucho más, que debemos de dejar de estarnos quejando. Efesios 4:15 también nos habla. También la palabra de Dios, que el fin de todo crecimiento en Cristo es hablar la verdad en amor en medio. Para ese fin, asegurarnos al ofensor de tu meta, que sea humillarnos ante la presencia de Dios. Vengarte no, dice. El vengarte nunca va a resolver nada. Las indiferencias es mejor fortalecerse y relacionarse y honrar a Dios en lugar de hacernos enemigos de aquellos que se oponen y hacen cosas contra ti, que lleguen a tus aliados, que orar por esas personas, para que Dios se glorifique en tu vida. Qué importante es esto. Por eso todos debemos de dejarnos de estarnos quejando, evitar todas esas quejas que a nosotros no nos conviene quejarnos. Bueno, por último, les dejo esto. Aunque tu reclamo sea justificado, ahí dice, aceptarás nuestra queja, pero reduce las responsabilidades de resultados satisfactorios, sea cual sea la causa, probablemente que consista que pidas unas buenas maneras
y rectifiques al opuesto de tu queja. Pregunta a la otra persona si estás dispuesto a modificar la forma de proceder, lo que has por respeto con claridad. Tienes que evitar que haya disputas, o sea, pleitos acerca de tus asuntos pasados, ya que pueden cambiarse, simplemente aportando los mejores resultados. Qué importancia es que debemos de dejar todo a los pies de Cristo. Según la segunda, cuando ya lo has dicho, deja que Dios actúe. Qué importancia es eso. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Hacer una oración en esta hora. Bendito Dios y Padre Celestial, en nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta palabra que nos ha hablado a nosotros, que dejemos nosotros de quejarnos y que debemos de darte gracias por todo, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Enséñanos, Dios mío, Señor, a ser positivos. Quite de nosotros todo en negativo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Padre Celestial, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración en esta hora. Señor Jesús, te doy gracias. Entra a mi corazón, perdóname, lava mis pecados, límpiame de mi maldad, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, dice que en el cielo hacen fiesta los ángeles por un arrepentido que viene a los pies de Jesucristo. Aleluya, que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.